Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Si me permiten, estoy muy contento, primero que nada, agradecer los designios de Dios por haberme permitido estar aquí con ustedes este día. No soy Oscar Alanís, querido amigo, que estaba anunciado para sostener esta charla con ustedes. Me da mucho gusto ver gente amiga, estudiantes, compañeros, funcionarios, regidores, con mucho cariño, distinguidas personalidades de los distintos institutos municipales de la mujer en el estado de Tamaulipas y en Nuevo León. Más que una charla del Código Civil, quiero iniciar mi plática porque estamos en esta conferencia, en este ciclo de conferencias tan maravillosos que imparte el instituto o que organiza el Instituto Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me gustó mucho una frase de la querida, la dama del buen decir, Guadalupe Loaesa. Decía, el empoderar a la mujer es darle armas, es hacerla libre. Es decir, darle los conocimientos, las herramientas para que una mujer se desarrolle. Sabemos que las leyes son generales, es importante comentarlo, mas sin embargo, ante la ineficiencia de ellas, de las propias leyes, se crean leyes supletorias, reglamentos que nos dan una herramienta, tanto a hombres como mujeres, para poder empoderar, informar, auxiliar, en este caso a nuestras queridas mujeres. Yo en lo personal tengo familia, hijos, esposa, mi madre, Dios me la guarde por muchos años más, y siempre quiero decirles que fue mi niñez ejemplo de empoderamiento en el caso de mi señora madre, que eso nos permite crecer y desarrollarnos y ser felices, ser más productivos. Ok, vamos a enfocarnos, primero que nada les quiero compartir, como bien dijo la presentadora, estuve a cargo de una jefatura de grupo de la Policía Ministerial del Estado de 2000 a 2003, aquí en Tamaulipas. Y me tocó palpar, para mi mala fortuna, cuando fui agente de la policía, me tocó vivir un caso de violencia contra una mujer. Para mala suerte, fuimos los primeros en llegar a una escena donde estaba una persona, por una ventana se veía un hombre con un machete, sosteniendo a una mujer del cabello, y la jalaba, amenazando con cortar el cuello. Yo, siendo de Nuevo Laredo, estaba en Matamoros, resulta que llegamos y por la ventana le grito a la persona, espérate, cálmate, me dice, yo a ti te conozco. Le dije, sí, yo me acuerdo de ti, yo no, en mi vida lo había visto, tenía una semana en la ciudad, y me acerqué a él, y él con el machete en mano, pero estirando a la mujer de los cabellos fuertemente. Y la mujer gritaba con una mirada de pánico porque le tenía el cuchillo, incluso ya traía marcas, son situaciones que te marcan. Entonces, mi reacción fue saludarlo, y en eso llegaron otras patrullas, estaban ya por entrar, dije, espérame tantito. Entonces, mi reacción es, lo saludo, lo estiro, me lo traigo casi lo saco por la ventana, y entran y pudimos rescatar a la mujer. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que al llegar al Ministerio Público, esa mujer nos pidió que no hiciéramos nada contra el individuo que la tenía en esa escena tan desagradable. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la mujer necesita tener las herramientas para poder desarrollarse, crear una autoestima. El empoderarla es darle las herramientas, el conocimiento, la asesoría, tanto legal, psicológica, y eso viene desde niños, no desde la adolescencia ni en la universidad. Eso debe ser de nuestra familia, de educar a nuestros padres, porque, digo, estamos en una sociedad machista, mas sin embargo, ahorita tenemos muchas leyes, muchas instituciones que nos dan la información, tanto a hombres que nos preparan para poder entender a nuestras mujeres y apoyarlas. Eso es lo más importante. Básicamente, en cuanto al tema del Código Civil, quiero decirles que su aplicación, como ustedes bien saben, se da únicamente en el Estado. No podemos, la competencia para nosotros como autoridades, como funcionarios, es en nuestro Estado. Se aplican en esta entidad. Quiero hablarles
de las pláticas prematrimoniales, que son situaciones que el Instituto de la Mujer, en este caso institutos de la mujer de las ciudades, en apoyo, como lo dice nuestro artículo 85 del Código Civil, fracción octava, es facultad del Instituto Tamaulipeco de la Mujer impartir las pláticas para asesorar a los esponsales, a los futuros contrayentes para el tema del matrimonio, para que no caigamos en violencia intrafamiliar. Se les informa, se les dan cursos. En este caso, perdón, nuestras funcionarias en Nuevo Laredo y en otros municipios están apoyando, auxiliando a los oficiales de registro civil para que podamos estar, porque aparte requisito para contraer matrimonio, entre otros, el asistir a esas charlas prematrimoniales. Esa es una de las funciones que vamos a encontrar plasmadas en nuestro código. Ok, como les decía, la aplicación en este caso va a ser en nuestro estado únicamente. Y quise poner, yo no soy muy bueno únicamente quise poner el material de apoyo, básicamente en el capítulo primero de las personas físicas, que es hombres, mujeres. Los atributos de la persona física o de la personalidad física son pues el tener un nombre, el tener los derechos que incluso tenemos desde antes de nacer, ya estamos bajo la tutela de las leyes, ya estamos protegidos, tenemos el derecho a un domicilio, que es el lugar donde habitamos y en el caso de algún conflicto donde se nos encuentra, donde podemos, para entablar alguna contienda judicial de cualquier naturaleza, es necesario tener el domicilio de la persona contra quien deseamos entablar algún tipo de juicio, alguna notificación, alguna demanda. Eso es el atributo de la persona física. Luego, hablamos de la capacidad jurídica. La capacidad jurídica, bueno, tenemos la capacidad de ejercicio. Ustedes que ya son estudiantes sabemos perfectamente que hay situaciones que adquirimos antes de nacer. La capacidad de goce, la capacidad de ejercicio la vamos a adquirir hasta en tanto tengamos la mayoría de edad, y en algunas excepciones, cuando el menor emancipado, que es el que sale de la tutela, vamos a decirlo así, de los padres, pues tiene ciertos derechos cuando, por ejemplo, contrae matrimonio con el consentimiento de los padres. Tienen ya que manejar su administración y eso conlleva a que somos en cierta forma autónomos. El domicilio, pues es el lugar que les mencionaba, el domicilio donde se nos encuentra, y es muy importante porque hay diversos tipos de domicilio. Como ustedes bien saben, tenemos el domicilio convencional, que es el que probablemente podamos utilizar para que no se nos moleste en nuestro domicilio particular. En algunas situaciones, sobre todo de carácter judicial, mencionamos en dónde se nos puede notificar en un horario pertinente, no en nuestro domicilio particular. Pero esto se da hasta en tanto tenemos el derecho a tener una defensa, una asistencia legal. El domicilio legal es el que la ley nos fija para estar ahí o por alguna determinación judicial. Ejemplo, los que están en alguna cárcel, aunque no quieran, tienen su domicilio legal en el reclusorio. Ese es el domicilio que la ley le fijó por alguna circunstancia. Ok, el registro civil, aquí vamos avanzando. ¿Qué encontramos en el registro civil? Las actas, el registro civil es una institución que da publicidad, autenticidad a nuestra vida. Desde que nacemos tenemos un registro que es oficial y reúne ciertos requisitos el llevar a cabo una inscripción. Es decir, en Tamaulipas tenemos, en este caso son oficiales de registro civil, en otros estados pueden ser jueces de registro civil, pero el oficial de registro civil nos va a registrar nuestro nacimiento, nos va a registrar alguna adopción, un matrimonio, un divorcio, una defunción, una ausencia o presunción de muerte declarada, entre otras muchas situaciones de nuestra vida. Entonces es muy importante establecer en lo que atañe al instituto que cuando tenemos el caso de nuestras mujeres que son violentadas o que en cierta forma fueron quizá engañadas por un hombre con la promesa de hacer vida juntos, de
de tener una familia y crea consecuencias como lo es la llegada de un hijo. Muchas veces no contamos con el apoyo y las mujeres, nuestras mujeres, tienen esa facultad de acudir ante el oficial de registro y hay un procedimiento administrativo en el cual se le notifica al presunto progenitor por los medios administrativos para efectos de que se presente ante la institución y reconozca al menor. ¿Cuáles son las características que tiene este procedimiento administrativo? Se le cita, si no acude, se presume la paternidad. ¿Qué va a pasar si acude? Pues tiene que haber alguna prueba, en este caso ya tenemos algunas, como es la prueba de ADN, en algunos casos antes era muy cara, ahorita ya hay unos mecanismos más sencillos que no son tan costosos para poder determinar si la persona es o no el padre de ese menor. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue el procedimiento administrativo, se le recaban las muestras a ambos padres, resulta que sí es el padre, bueno, los gastos o costos de dicha prueba serán canalizados, en este caso, del padre responsable. Si no, también hay que decirlo, de la mujer que pensando que esa persona era el progenitor y resulta que no era, ella deberá cubrir esa prueba. Eso es muy importante. Ok, tenemos las actas de nacimiento, ya lo mencionamos, los requisitos. Ok, aquí sí me gustaría ya ampliarme un poquito más en el matrimonio. En el matrimonio hay, como lo dije, en el artículo 85, fracción octava de nuestro Código Civil, menciona, entre otros requisitos, para contraer matrimonio, el acudir a las pláticas prematrimoniales. Esas las imparte orgullosamente nuestros institutos municipales, en coadyuvancia, obviamente, en coordinación con nuestra instancia estatal, para efectos de que toda pareja, que toda persona esté informado y con ello tratar de prevenir situaciones futuras, es decir, no sabía mis derechos, ahí se les informa cuáles son los derechos de ambos, no nada más de nuestras mujeres, de ambos, porque las leyes, repito, son generales, lo que buscamos precisamente es la igualdad, la equidad entre el hombre y la mujer, entre sus derechos. Mas, sin embargo, no ha sido suficiente. Los métodos, las leyes, lo que buscamos es que precisamente no se vulneren esos derechos, mas no ha sido suficiente. Por eso tenemos estos institutos tan valiosos. De veras que mi reconocimiento, yo soy funcionario municipal, soy jefe jurídico, coadyuvo, yo no de ninguna manera fiscalizo al instituto, al contrario, yo me siento parte de él y yo puedo decirles toda la labor tan importante que hace este instituto. No dudo que los institutos municipales que ustedes representan sea de la misma manera, pero es impresionante y me atrevo a decir que es el instituto que más trabaja de los operantes. A lo mejor me estoy arriesgando mucho, pero mi reconocimiento a la directora y a todas sus funcionarias. Muchas gracias. Ok, por desgracia, en toda desaveniencia, en matrimonio, tenemos que estar informados para saber cuáles son nuestros derechos. En este caso hay formas y hay situaciones que a veces se desconocen. Tenemos la nulidad de matrimonio y otra instancia es el divorcio. La nulidad se da por alguna causa que opere o un desconocimiento precisamente de la pareja, hombre o mujer, que opere dentro de los 60 días de celebrado su matrimonio. Pueden invocar la nulidad. Transcurridos ya 2 meses de esta situación, tendrán que esperarse 1 año para poder divorciarse, que en este caso tenemos el divorcio administrativo, el divorcio express, que se va a poder hacer hasta transcurrido 1 año y que se puede intentar también ante los oficiales de registro civil en sus distintas ciudades, aquí en Tamaulipas. ¿Cómo era? Bueno, pues en el caso de un divorcio administrativo, como parte de los requisitos es que no tengan familia, que pues obviamente se haga una carta notarial donde bajo protesta de decir verdad manifiesten que no adquirieron bienes
durante su unión. Entonces, con ello van a poder, con una simple ratificación que deberá celebrarse entre los siguientes 15 días a la presentación de su divorcio administrativo y sin mayor trámite, y esto obviando la función de los juzgadores, precisamente se creó con esa finalidad. Al no haber controversia, pues le quitas un poco de carga a los tribunales, incluso los notarios también pueden, en ciertos actos jurídicos, siempre y cuando se trate de jurisdicción voluntaria, también pueden realizar este tipo de trámites. Ok, el divorcio, pues básicamente tenemos ya como medida judicial, normalmente cuando hay ya hijos de por medio, cuando tenemos alguna causal de las que aquí se mencionan, entre muchas otras el adulterio, alguna enfermedad grave, la enajenación mental incurable y muchas otras cláusulas más. Recientemente salió una cláusula nueva, una reforma al código, donde se incluye la simple voluntad de las partes. Esa fue la última, si no me equivoco, en el estado de Tamaulipas. La simple voluntad de cualquiera de las partes. Porque antes existía la de más de 2 años de la separación conyugal. Sí, definitivamente. Es correcto. Es cierto, y de hecho los juzgadores, en el ánimo de escuchar a nosotros como ciudadanos las necesidades, es por eso que se van creando las leyes, por eso es muy importante este tipo de foros, porque de aquí pueden surgir muchas ideas, muchas propuestas, para transmitirlo a través de nuestros representantes, que en este caso son los diputados, ¿verdad?, para poder plantearlos como futuras leyes, porque sí, las leyes van cambiando, la tecnología incluso nos impone a estar a la vanguardia en muchos aspectos, que a veces no somos tan afines a ello, pero es necesario, pero hasta ciertos límites. Es correcto. Así es, pero por fortuna, le repito, este tipo de foros de consulta es un panorama amplio para tener todos los criterios, y no nada más de los funcionarios, de personas que están en el gobierno, sino de los propios jóvenes, de nosotros como ciudadanos, como litigantes, que se nos dé esa apertura para precisamente ejercer nuestra profesión de la mejor manera y más fácil, y darle una certeza a nuestros clientes y un buen servicio. Okay. ¿Sí? El Código de Tamaulipas, la reforma fue en el 2014, la última. Sí, pero fue a principios, ya está operando desde el 2013, perdón. Pero ha surgido cambios y se han derogado algunos otros artículos. En el caso del divorcio, sí, fue en 2013 la simple voluntad de cualquiera de las partes. Sí, de hecho yo la invoqué, por desgracia, en un juicio de divorcio, y fue muy rápido, porque precisamente me tocó vivirla, porque me decía mi cliente, pues es que yo tengo 1 año y 10 meses. No, pues no podemos, digo yo en lo personal, como abogado litigante, me gusta, no le digo a mi cliente lo que él quiere escuchar. A veces incomoda, pero mi función, siento yo como todo litigante, es informarle, asesorarlo, para que no se engañe y no busque alguna situación que es contraria a derecho. Entonces yo le decía, no podemos echar mentiras diciendo que tienes 2 años, si tienes 1 año y 8 meses. Pues resultó que pasaron los 2 años y por ahí hubo una reconciliación, como pasa mucho. Y la ley te dice muy claro que tienen que ser 2 años, bueno, tenían que ser 2 años ininterrumpidos de esa separación. Es decir, esa reconciliación de un día comprobada te echa abajo esa causal. Entonces,
ya como que no queriendo, me dice, oiga, abogado, ¿sabe qué? Pues es que en tal mes, fíjese que por ahí tuvimos un reencuentro y le dije, bueno, ¿quién se dio cuenta? No, pues es que mi suegra y mi cuñada, no, pues ya con eso tienes. Te lo van a tumbar, no tiene caso. Y en eso surge esa ley, esa reforma, y pues se fue invocada y ahorita ya está divorciado mi cliente, ¿verdad? Así es. Y entonces estás causando más drama porque igual, quiero imaginar que esa pareja solamente eran los dos, pero si hay niños, hay familia, y entonces la cuestión aquí de una propuesta de tratamiento, intervención en lo sistémico, que quiere decir que intervengan, que se incluya a todo el sistema de esa pareja para que puedan establecer bien las condiciones y las metas de ambos. Así y es. que no haya marcha atrás, obvio. Así es, y le agradezco su intervención muy valiosa. Y precisamente lo que pondera el instituto, y yo ahí estoy de acuerdo, porque me ha pasado mucho este tipo de situaciones, que la pareja por una mala información o una falta de un auxilio terapéutico, en este caso un perito, un especialista, un psicólogo, no lo tienen y continúan con la relación, y es un peso para ambos y no les lleva a nada. Entonces, yo siento que a diferencia del DIF, y eso me quedó muy claro cuando inicié mi función hace un año, auxiliando, apoyando, coordinando con el Instituto de la Mujer, que se busca precisamente orientar a la mujer en este caso, porque no es suficiente con las leyes, con los códigos, con los reglamentos que son auxiliares de la Constitución y del Código Civil. El Código Civil es amplísimo, pudiéramos hablar todo el día del Código Civil, son muchos capítulos. Traté de enfocarme únicamente a los relativos a la familia, a la mujer, pero es amplísimo. Entonces, precisamente eso es lo que nos lleva a este tipo de foros para informar a la mujer, auxiliarlos a que tomen la mejor decisión, y si la mejor decisión es no permanecer juntos, eso les puede salvar la vida, porque a mí me tocó con esa situación que les digo. La mujer nos decía, es que nosotros no podíamos entender, después de que la tenía con el cabello así, con el cuchillo en el cuello, que nos dijera, es que luego, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Pues él los mantiene. Imagínense, tenía 2 niños chiquitos, y no entendíamos nosotros después de tener, es que estábamos jugando, fue lo que dijo. Y, imagínense, y la persona a la semana salió. Entonces, no sé qué pasaría a futuro, pero son situaciones que incluso nosotros como funcionarios, en mi caso fue un papel que me tocó vivir, entre muchos otros. Hace ratito platicaba con mis compañeras, nada más me falta vender menudo los domingos, pero prácticamente hemos incursionado en muchas esferas, y esas son situaciones que te marcan. El hecho de que una mujer te diga, es que, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Él me da dinero. Entonces, pues era una mujer victimizada. Entonces son mentalidades que son difíciles de cambiar, y los institutos, en este caso, y a mí me consta la función ardua que realizan diariamente con todas esas mujeres que llegan a pedir asesoría, porque además de darles asesoría, se les da una plática donde se les hace ver que valen, que la mujer tiene darles una autoestima que no tienen, se van cambiadas, y eso es muy importante en todos los institutos de la mujer, no nada más en Tamaulipas, y esa es la base, que no tenemos, las leyes no son suficientes para poder contrarrestar tantos años donde la mentalidad de las familias simplemente es el hombre, y como decía nuestra querida amiga Guadalupe Loaesa, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y pues no, debemos ir de la mano, juntos, y jalando, ahora sí que parejo. Entonces, a eso voy en lo que sigue, por favor. A ver, sí.
bienes agrarios, entonces pues acudimos de repente con alguien que tiene a lo mejor poca experiencia o lo que tú quieras, pero nos dice uno de ellos, eso sucedió 3 días antes de que yo me viniera, me dice la señora, es que yo me urge divorciarme, este hombre me ha maltratado durante 25 años. Y ya le digo, ya son de edad ya adulta, entonces yo hablo con uno de ellos, no sé si es poca la experiencia de él o me dice, bueno, pero ella está consciente de que los bienes agrarios no entran en la repartición de los bienes. O sea, el señor es agricultor y por lo tanto no va a contar ella con ese beneficio al momento que se vayan a repartir los bienes. ¿Eso es cierto? Sí y no, pero a eso voy. Cuando hablamos de una disolución de una sociedad legal, lo que es herencia, yo en el capítulo que traje del Código Civil es amplísimo y yo trataba el tema del concubinato, que es una relación fuera de matrimonio. Sí, lo claro. asociamos coloquialmente a lo que es una persona distinta de nuestra pareja, de nuestra esposa. Ajá. En fin, pero el concubinato es una relación fuera de un matrimonio civil nada más y crea derechos con el tiempo. Pero en el caso que tú me comentas, el hecho de tener un derecho, porque las cuestiones rurales se manejan a través de sociedades Sí. cooperativas y son títulos parcelarios. Sí. Entonces, mientras no cambie el régimen de título parcelario a título de propiedad, que eso son programas federales, cuando ya las necesidades cambian de la crecimiento de una población, la necesidad es, bueno, el crecimiento a dónde va a ir al campo, entonces cambian las condiciones, pero el derecho que tienes, el derecho que adquiriste, si lo adquiriste como soltero, Durante el matrimonio. si se adquirió durante el matrimonio y hay una sociedad legal o conyugal, forma parte de ambos, del patrimonio. Entonces, el derecho que él tiene, pues debe ser parte de una liquidación también. Pero eso tiene que asesorarse con un abogado también, porque muchas veces la gente dice, es que a mí me dijeron y tú no tienes derecho. O la casa está a mi nombre y tú no firmaste, no figuras ahí. En el caso de las notarías, si llega una persona, así sea rural, así sea de la población, con un título de propiedad, y quieren enajenarlo, venderlo, ¿cuál va a ser mi función? Primero, averiguar quién compareció y ver el estado civil de la persona, porque los notarios están obligados a establecer en un contrato los generales, los datos generales con una identificación, soltero, casado. Si estás casado, ahora le ponen bajo el régimen, antes no se establecía, pero tenemos que investigar si están casados. Digo, yo como litigante también me ha tocado verlo. Le pedimos, tráeme tu acta de matrimonio. Si no dice bajo el régimen de separación de bienes, automáticamente estás bajo sociedad legal. Y desde la fecha que compraste, aunque tú compraste solo, también es tuyo, es de ambos. De ambos. Eso es lo que uno, como litigante, en el caso de los notarios, es lo que verifican al momento de vender. ¿Por qué? Porque es la certeza jurídica para el que compra, asegurarle que lo que está comprando está libre de un gravamen, o que el que firma, o firman, si son dos firmantes, que los dos firmen, porque probablemente yo compré, yo firmé, pero estaba casado. Entonces, al momento de vender, tiene que firmar también La esposa. la esposa. Sí, porque aparte el señor todavía o está muy bien asesorado jurídicamente hablando, porque dice, yo ya tengo mis sucesores y tú no estás entre ellos. Y la decisión se debe respetar porque es mi voluntad. El agricultor hace lo que llaman algo así como heredar en vida. Hacen ante lo que Se es el donaciones. registro agrario nacional, y ellos dejan ese sobre así. Entonces ellos dicen, pues mi decisión es inamovible, o sea, nadie va a decidir por mí, y tú, o sea, aún así todavía la violenta más diciéndole, y tú no estás entre mis beneficiarios. Bueno, cada caso es muy particular y ahí sí, para poder darle una opinión necesitaríamos ver el documento. Digo, como en todo acto, como en todo litigio, se tiene que establecer de forma específica cuál es el caso concreto. En este caso, si él tiene un documento que él adquirió durante su relación matrimonial con esa persona, Claro. pues él puede testar el testamento es una disposición muy personalísima, dice el código, donde si yo quiero se lo dejo. Tengo 4 hijos y no le dejo nada a mi hijo, le dejo a mi sobrino. Lo comentábamos hace ratito afuera, el testamento únicamente previene un conflicto entre los descendientes.
en este caso, o ascendentes, si no hay hijos o colaterales, si son los hermanos, si no tuvieran familia, pero únicamente previene un problema. O sea, No valga la quiere redundancia. decir que eso tenga que suceder así. Si él dispone que de lo que a él le corresponde es su derecho otorgarlo, ya la ley o el juzgador determinará si ese 50%, pues él es libre de hacerlo, de hacer lo que él quiera, porque a fin de cuentas si el título parcelario él lo suscribió sin autorización de ella, no es necesario, pero si fue durante su vida matrimonial, cualquier abogado le va a aconsejar a la señora que busque pelear esa situación. Ah, ok. Pero repito, o sea, cada caso es distinto, pero tienes que hacerlo valer mediante un juicio seguido. Ah, O sea, ok. no es de decir, es de investigar, de sustentarlo y acreditarlo, ¿verdad? No es de que nos tengamos que aguantar, vaya, o no divorciarnos porque no nos va a corresponder nada. Eso es lo que la señora dice. Oye, 25 años de mi vida y este hombre me está echando a la calle y me dice, no te corresponde nada, dice, cuando juntos lo hicimos. Ahí es donde… Digo, mi consejo sería que ella se asesorara, que se documentara con principalmente. la ley agraria o… Independientemente, acuérdese que las leyes son supletorias. Ok, la ley agraria tiene una apreciación distinta, pero los derechos de familia, los derechos que están consagrados en los códigos también municipales, en el Código Civil, en cuanto a sus gananciales o propios de un matrimonio, digo, están regulados en el Código Civil. Una cosa Ok. es la legalidad, el dominio pleno que pueda tener sobre un bien, otra cosa son los derechos adquiridos durante un matrimonio. Entonces, eso yo le sugiero en este caso que la señora busque un abogado civilista para que le auxilie en ese sentido, ¿verdad? Pero Ok. tiene que documentarse. No Ok. basta con decir, él me dejó esto o ya heredó o ya dispuso. Tiene Ok. que, manejarse sobre la legislación civil. Ah, ok, me queda muy claro. Le comento esto porque de esa área donde nosotros vivimos, la mayoría es agricultor y son los bienes con los que cuentan. Y aparte, cuando hay una separación, Sí. siempre el hombre dice, pues yo no, ¿cómo me compruebas ingresos? Tienen sus maneras los agricultores de separar sus ingresos y dice, ¿cómo me compruebas? No te puedo dar. Así es. Pero dice la mujer, pero yo sí tengo que mantener a mis hijos, o sea, ¿cómo le voy a hacer yo? A él dicen que no lo pueden obligar, que porque no tiene cómo comprobar ingresos. Entonces, pero sí está formando otra familia, está manteniendo otro, o sea, entonces… Sí, y definitivamente a eso, digo, reitero mi comentario, el Código Civil es muy amplio y cada caso particular no vamos a encontrar un artículo que se acople a una situación particular de vida, de pareja o de… para todos. Es muy amplio precisamente y por ello se buscan este tipo de foros, leyes supletorias, reglamentos para Gracias. poder regular ese tipo de situaciones, pero definitivamente ella tiene que acudir con un abogado civilista para que le pueda documentar y con documento en mano poder dar una opinión, porque es difícil, dar una opinión si no contamos. Nosotros como litigantes, en este caso, si vamos a pelear algo, necesitamos tener el documento en la mano para poder apoyarnos en una defensa. Si no tenemos elementos, y lo que dices es cierto, en la cuestión de los alimentos también es importante referirlo. Muchas veces decimos, es que él me dejó, él fue adúltero y que lo metan a la cárcel. El adulterio es una figura que tenía aparejada una sanción penal, mas sin embargo no había en el estado de Tamaulipas denuncias por adulterio. ¿Por qué? Porque implicaba una serie de situaciones incómodas que yo pienso que en lo particular ni a hombres ni a mujeres pues le gustaría ir al Ministerio Público y decir, oye, pues fíjate que mi mujer me puso los cuernos o viceversa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, no había denuncias al grado de que se derogó como delito, pero es una causal de divorcio también. Es una causal de divorcio, más no tiene una sanción en nuestro código. Cuando hay una ruptura, una separación, aparte de la liquidación de la sociedad legal, pues tenemos que establecer en un convenio, si tenemos hijos, la forma en que vamos a administrar los alimentos. Y esa situación ahora tiene también una mínima, en el caso de hombres, como un 30% del salario comprobado para efecto de otorgarlo como pensión alimenticia. Antes era a criterio del juez, según las necesidades, establecer el porcentaje. Ahora la mínima es el 30%. Pero a veces se malentiende porque si la persona resulta que tiene 4 hijos, no le vas a quitar un 120%.
Entonces, es importante asesorar a nuestras mujeres que son victimizadas, que se salen del domicilio. Muchas veces dicen, es que me salí, no me van a meter a la cárcel porque me salí de la casa. Acuden al Instituto de la Mujer, ahí tenemos a nuestras abogadas que son muy profesionales, tenemos muy buena respuesta, muy buenos comentarios porque son asesoradas en ese sentido. Probablemente el salir del domicilio conyugal es el domicilio que se estableció para vivir ahí. A ver, perdón. Bueno, esto es en general. Si hay una ley en las leyes estatales que viole alguna ley de la Constitución, ¿ahí cómo se hace? Bueno, la ley es suprema. De ahí hacia abajo las leyes son estatales, municipales, y de ahí derivan reglamentos, decretos. Nadie puede ir en contra de la Constitución. De hecho, la Constitución en cuestiones de equidad de género es muy amplio, pero no es tan específico como en el caso de la labor que desarrollan los institutos de la mujer, el Instituto Tamaulipeco de la Mujer. Por eso son creados este tipo de foros, este tipo de institutos para complementar nuestra Constitución, pero todo nace de ahí. Todas las leyes, reglamentos, decretos nacen de la Constitución. No podemos ir con una situación contraria a ellos. En el caso específico que proponía, expresaba la compañera, si él está ahorita en conflictos, o sea, el matrimonio está en conflictos ahorita, ¿él va a hacer su testamento en esta fecha o ya lo tiene? ¿Se puede? ¿Qué se puede hacer en ese caso? El testamento No lo importa. puede hacer en cualquier tiempo. Haya conflicto o no, porque es un ganancial que él desde el momento que lo adquirió, decida, lo realiza. ¿Perdón? En el momento que lo decida, él lo realiza. Sí. La diferencia va a ser que los bienes que se adquieran durante la unión matrimonial únicamente va a ser dueño él o ella del 50%. Es correcto. Me tocó un caso muy sonado aquí de un amigo que ya falleció. La señora se divorcia, se decreta la ejecutoria del divorcio y resulta que el señor se saca la lotería. No estaba publicada porque precisamente una de las situaciones que el registro civil da publicidad al estado civil de las personas. Es una de las tantas cosas que las oficialías de registro civil hacen, ¿verdad? Autentifica, da publicidad al estado civil de las personas. Pues la señora se daba de topes, imagínense que todavía no estaba el acta, fue y sacó un acta, porque mientras no esté registrado ese juicio, es muy importante esto. Sale la sentencia de divorcio, se notifican, causa estado, sacan sus copias, piden sus oficios y van y registran la cancelación del matrimonio. Mientras no se haga la cancelación del matrimonio, pues tú sacas un acta y apareces como casado, porque no están tan ágiles los sistemas como para inmediatamente pasar un correo o algún medio electrónico para que quede cancelado. No es así, aparte no está regulado en la ley, no se puede hacer. Entonces, pues la señora fue y sacó su acta, no, mire, se sacó la lotería en tal fecha, mira, y yo estoy casada, no, aquí está la sentencia ya ejecutoriada, pues no le tocó nada. Pero son situaciones, porque la ley es muy clara, todos los gananciales durante la sociedad legal entran y tienen derecho al 50%. Entonces, son situaciones muy importantes. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si me permite, quisiera tal vez a la compañera de ella, no sé si específicamente se me permite abundar. Sí, adelante. La pregunta que usted hizo, señorita, si una ley estatal viola la Constitución, ¿algún caso en específico? Bueno, si me permite, maestro, en esta situación, cualquier ley, reglamento que llegue a violar la Constitución, pues usted podría recurrir a un amparo y obviamente invocar que esa ley es inconstitucional. Eso sería el medio legal. Maestro. Muchas gracias. No, adelante, es correcto. Por experiencia propia en mi divorcio, que el papá de mis hijos no externó otros bienes que tenía, ¿verdad? Entonces ahí pues no hubo legalidad y no hubo equidad de repartición. Y la otra también, que por ejemplo no cumplía con la
a pensión alimenticia para los hijos, ¿verdad? Y yo acudía a las oficinas con el licenciado, pues nomás me escuchaba, pero no hacía nada, ni le mandaba ningún citatorio, ni nada de eso por el estilo. Mejor me cansé de dar vueltas para que hicieran cumplir la ley con la pensión, ¿verdad? Que le correspondía, porque no había manifestado por cheque, sino que era eventual. No entiendo por qué en Estados Unidos ahí sí los hacen cumplir, ¿verdad? Pues lo de ser responsables con eso, con su familia, ¿verdad? Y aquí como que, pues no sé si ya ahora sí se pueda cumplir o se esté cumpliendo. Mire, sí está regulado. Yo creo que ahí falta un poquito de seguimiento nada más. Los litigantes o el abogado no es la persona indicada para notificar o citar a la persona. Aquí lo que tenemos que hacer es inmediatamente, ante la autoridad en la cual se presentó el divorcio, comparecer, ya sea ese mismo juicio, para solicitar el incumplimiento o que se haga cumplir ese convenio, alegando las causas, con pruebas. Si era una situación de un depósito a cuenta, si era una obligación de entregar en forma personal cada 15 días, pues claro que hay gente que se prepara y entrega un recibo. Yo le sugiero siempre a las personas, bueno, mejor deposítalo en una cuenta, así tienes tu archivo o tu forma de comprobar que tú estás cumpliendo con tus alimentos. ¿Qué excepción tenemos de defensa? Pues decir, pues ya pagué. Pero si yo como acreedor, como deudor alimenticio, no tengo cómo probar que ya te pagué, pues ahora sí me meto en aprietos. Pasa mucho. Es que yo se lo doy en forma personal y no me da recibo. Pues hermano, ahí hazlo, ¿verdad? O deposítalo en una cuenta. Eso es lo ideal. Ahora, si en el caso que comentaba, que no se listó o no se numeró al momento de liquidar la sociedad por desconocimiento, cualquier fuera la causa, ya sea en divorcio, pasa mucho también en los juicios sucesorios. Haces el inventario, resulta que aparecieron otros 2 bienes que no fueron listados. ¿Qué pasa? Se abre un capítulo especial para efecto de que el albacea o se le interpele al albacea, porque es el indicado para preparar inventarios, administrar los bienes de la sucesión, ya sea legal o intestamentaria, el albacea designado. Si no lo listó por desconocimiento, pues, y yo tengo conocimiento, bueno, mira, aquí apareció otro bien, interpelo para que él lo haga y se liquide también ese bien, de la forma establecida por testamento o en un juicio intestamentario, para que se reparta entre los herederos acreditados. Pasa mucho. Si es el caso, en un divorcio, que yo pues, me compré un terrenito y no te dije, compré, y el notario obviamente me pide a mí mis generales. Yo me puse como soltero, a lo mejor yo mentí. El notario no es un investigador. Entonces, si el notario al momento de hacer una operación de compraventa te pide tus generales, te identificas, tú asientas que eras soltero, pero yo como abogado compruebo que durante ese tiempo yo estaba casado, pues yo automáticamente voy a promover algún juicio de nulidad. O en este caso, si no estaba listado ese bien, pues voy a pedir que en ese divorcio sea parte de la liquidación de la sociedad, acreditando que en ese tiempo estábamos casados por sociedad legal, él compró esa propiedad y yo no sabía. Y es una cadenita. Vamos a pedir la nulidad, puede ser que esa casa ya la vendió y la volvió a vender esa persona y se hace una cadenita. Porque los compradores son de buena fe, pero la venta está afectada de nulidad. ¿Por qué? Porque yo tenía ese derecho. Y los daños y perjuicios que ocasionen esas ventas, pues serán a cargo del que lo provocó, en este caso. Pero eso es lo que se debe hacer, ¿verdad? ¿Seguimos? ¿Alguna otra intervención? Ok. Los alimentos. Aquí nada más quiero comentar rápidamente, los alimentos se dan en la medida del que los va a dar. Muchas personas dicen, no, es que él se equivocó, él me pegó, la causa que ha sido de la separación, él me tiene que pagar todo. La ley dice que me tiene que dar casa, alimentos, esto y esto y esto y esto. Pero la ley es muy clara también. La ley dice que los va a dar, si gana 10,000 pesos no te va a dar 12,000 pesos, ni te va a dar 10,000 pesos. Lo más que te va a poder dar son 5,000 pesos de 10,000. ¿Por qué? Porque la ley fija topes, así como fija un mínimo, para un hijo el 30% fija como máximo el 50%. Entonces, y también nos dice
que deberá equitativamente repartirse en el número de acreedores que la persona tenga. Es decir, si son 4 hijos, pues échenle ese 50% se va a dividir en la medida de los 4 o 5 hijos. ¿Por qué? Porque acuérdense que las leyes son generales, el hombre está obligado a dar alimentos, pero también ha habido casos donde el hombre demanda a la mujer alimentos, en ciertos casos que no puede trabajar, que está en un estado físico incapacitado para laborar. Sí, también, si no tiene trabajo no le puedes quitar algo que no tiene. Claro, porque hay situaciones precisamente con esto donde el hombre actualmente hay hombres que no tienen trabajo, hay mujeres muy trabajadoras y mis respetos, y hay hombres que pues no consiguen trabajo por su edad, por su condición, por su preparación, no califican para algún trabajo, mas sin embargo atienden el hecho familiar, que no era lo normal, pero ahorita yo siento que en mi caso mi esposa trabaja, es abogada, además ahorita también me faltó decir que somos cantantes profesionales, ahorita les canto no, no es cierto. Pero sí, a lo mejor por ahí en La Voz México nos vieron, no quería comentarlo, pero en La Voz México 3 el Buki no le picó, pero salimos un programa al aire, el dueto Félix y Blanca, y ahorita estamos también, es algo de, a ella le gusta mucho y yo le hago segunda, entonces es algo que hacemos de la mano. Somos dinámicos también en pláticas prematrimoniales, pláticas de pareja, compartimos, en fin, nos gusta mucho coadyuvar, el servir, es un gusto y por eso también, pues la verdad me siento muy bendecido, por algo pasan las cosas, no iba a estar yo con ustedes, les ofrezco una disculpa, no me preparé como hubiera querido, porque fue algo que hago con mucho cariño, pero lo hago de corazón. Y me siento muy bendecido porque pues, por algo estoy aquí. No pudo, desafortunadamente, mi querido amigo Oscar Lanís estar aquí con ustedes, pero me puso aquí en su lugar y lo hago con mucho cariño, con mucho gusto. Muchas gracias. Pues ya para concluir, nada más quería comentarles precisamente en el ámbito de las sucesiones, es amplísimo el código, pero el carácter de concubina, del concubinato, la relación fuera de matrimonio. También con el transcurso del tiempo se crean derechos. A veces hay mucho conflicto, porque la mujer dice, es que yo le di mi vida, estuve 10 años con él, nunca nos casamos, pero ¿a qué tengo derecho? Pues pasando 5 años, tienes derechos como si hubiera sido una esposa, la ley te da ese derecho. Hay una condición también a los 3 años, pero son situaciones especiales, precisamente en las sucesiones. Tienes derecho a heredar a los 3 años, pero a los 5 años un concubinato adquiere la calidad de una esposa. Entonces, para efectos de herencia y efectos de bienes, tiene derecho también para acreditarse en juicio como una esposa. Esos son los derechos que tiene la mujer y que yo sé que muchas mujeres se acercan al instituto y no saben pues nada en relación a los derechos que cuentan, los servicios que da el instituto, las instituciones como el DIF, que son distintas, y las instancias que tenemos antes de llegar a una contienda judicial. Lo que yo siempre recomiendo, a mí me dicen, ¿qué hago? Es que me está pegando, me está maltratando. Denúncialo. El medio más efectivo que hay es denunciar. Si no hay un antecedente, ningún juez, si no hay un papel escrito, ningún juez te va a poder dar la razón, si no hay un antecedente de que hubo violencia física. Llegan las mujeres, que me pegó, no, pues me pegó hace 3 semanas, no, pues ya no trae nada. Le digo, los golpes hay lesiones de menos de 15 días en sanar, lesiones de 15 días, en fin. Perdón. Un comentario es acerca Sí. de la importancia que usted está platicando, acerca de una de las actividades que el instituto tiene allí, es las pláticas prematrimoniales. Pues tiene un poco de estarse estableciendo como obligatorias, pero eso yo pienso que nos está funcionando bastante bien ahí en el instituto, porque las mujeres cuando van a contraer matrimonio, pues se les da una plática que al final de cuentas empieza su relación ya como matrimonio y ellos empiezan a ver detallitos, ¿verdad? Que no funcionan.
y vienen con nosotros siempre diciendo, tengo este tipo de problema, y me acordé de la plática prematrimonial que nos dieron, y allí nos explicaron esto y esto y esto, y pues yo no quiero ser una víctima, ¿verdad? Entonces sí, nosotros nos sentimos muy satisfechas porque vemos que las pláticas prematrimoniales están funcionando bastante bien, y gracias a ellas las mujeres llegan con nosotros a muy buen tiempo, sí, a muy buen tiempo, con sus dudas, con sus problemas. Y nosotros les comentamos, pues qué bueno, ¿verdad?, que la plática te sirvió, y que solita ya vienes y pides la asesoría en referencia a esa plática que tú tuviste, y que este problema que ellos pueden tener no se agrave tanto, Lic. O sea, llegan en buen momento para nosotros poderlas ayudar. Entonces sí quería yo hacer mucho hincapié en eso, de que sí nos da mucha satisfacción a nosotros ver que esas pláticas que se les están dando a los matrimonios, ¿verdad?, sí funcionan. Claro que sí. Adelante, licenciada. Buenos días, licenciada. Gusto en saludarla, saludarle. bueno. Licenciada, una duda. Digo, como abogada, pues tenemos muchas dudas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los matrimonios que, bueno, se dice las parejas que tienen años de vivir sin estar casados legalmente y posteriormente tienen un concubinato? Ahí en esos casos, sí tengo un poquito de reserva. ¿Qué pasa? ¿A quién le dan el lugar? ¿A la primera esposa? Bueno, a la primera pareja, aunque tengan 20, 30 años, porque en aquellas épocas, ¿verdad?, que no estábamos muy preparados legalmente, los esposos decían, no, pues no es importante casarme, a mí un papelito no me va a hacer responsable, yo soy responsable. Pero surgen detalles posteriormente, como el crear otra familia, y que no cumplen a veces con ninguna de las dos. ¿Al cuál tendría el primer derecho? Yo considero como abogada, ¿verdad?, que es la primera, pero legalmente es a lo que me refiero. Efectivamente, es correcto. El hecho… Por eso es muy importante irnos a los principios generales del derecho, donde mencionamos el domicilio conyugal. Yo creo que de ahí partimos. ¿Cuál es el domicilio conyugal? Donde la pareja reside, donde la pareja vive. A diferencia de los bienes materiales, propiedades, en el caso de las personas físicas no opera igual. Nosotros sabemos que los bienes, si tú lo abandonas y llega otra gente y se mete, lo estoy poniendo como ejemplo, relacionándolo con el de pareja, porque es diferente. Y adquiere derechos con el transcurso del tiempo. Si yo me meto a la casa y estaba sola, y a lo mejor sabía que era tuya, pero pues sé que estás en Laredo, Texas, y no vienes, no la atiendes, me metí de mala fe. ¿Qué nos dice la ley? Son 10 años, y yo promuevo juicio de mala fe. Sí, 10 de mala fe, y si yo no sabía, pues bueno, son 5, pero normalmente en un juicio promueves de mala fe. Por sí o por no, ya son 10 años, y tú vienes a los 12 años, y resulta que yo soy el dueño, y un juez me lo concedió, porque la obligación al tener algo, al tener un bien, es cuidarlo y conservarlo. Si yo me fui y me desinteresé, es lo mismo. A diferencia en las situaciones personales, y eso lo vemos mucho, son toritos, como así lo decía un maestro de derecho, lo vemos en la práctica, en los sucesorios. De repente promueve la viuda legal, la esposa, y resulta que había 3, 4 hijos también que se acreditaron y estaban reconocidos por una relación fuera de matrimonio. No quiere decir que la mamá de sus hijos va a tener el derecho también a heredar. ¿Por qué? Porque tenía una esposa. Por eso es muy importante establecer dónde vivía la persona. Si la persona, teniendo el derecho, o usted dice, bueno, tenía 10 años y ya no vivían juntos, pues la persona también tiene el derecho de haber promovido un divorcio. ¿Por qué te esperas 10 años a que tu marido no viva contigo y no promoviste un divorcio? Más sin embargo, no pierdes el derecho. Una persona, me separo de ella porque pues ya no llevamos bien la relación, y se van con la segunda, y dicen, no, pues además yo no estaba casada con ella, y la otra persona quiere agarrar todos los derechos, al 100 a veces. Dicen, bueno, no, pues al cabo ya no vivo con ella, la diferencia tú eres, es eres la mera. Les hacen creer, ¿verdad? Pero es mentira. Eso es acreditarla en juicio, y es muy importante eso que comenta, porque si formaliza con la segunda, por así decirlo,
se casa, la otra no va a tener ningún derecho. Esa es la diferencia. Los hijos siempre van a tener derecho, pero repito, el legado, los bienes adquiridos en vida es un derecho personalísimo. En vida yo destino a quién se los voy a dar, porque muchas veces en los juicios nos toca que comparecen los hijos y resulta que hay un testamento y a los hijos no les dejo nada. Tienes el derecho a pelear porque puedes acreditarte como hijo, pero no eres heredero. Si yo compro en vida, yo defino a quién le dejo mis bienes. Por eso el testamento es un acto personalísimo, donde en vida voy a disponer a quién voy a transmitir mis bienes cuando yo ya no viva. Ese es el testamento. Mucha gente me dice, es que hago el testamento y ya no hago juicio. No, el testamento únicamente es en ese sentido, prevenir o prever conflictos futuros entre los descendientes o ascendientes que te sobrevivan, pero no te da un derecho. Si hay un testamento y yo designo a mi hijo Juan y Pedro como herederos universales y a mi hijo Carlitos no le dejé nada, Carlitos puede comparecer al juicio y pelear, promover la nulidad de testamento, que no era la firma, en fin. Pero fue una decisión en vida y eso lo hace valer ante un juzgado. Tienes que promover un juicio como quiera. Mucha gente dice, es que ya me ahorro el juicio con el testamento, y no. Nosotros nos encargamos de asesorar a las personas, porque a veces en vida también puedes, si tienes un bien, bueno, vas a hacer un testamento por un bien, bueno, hazle una donación en vida. ¿Para quienes nomás tengo un hijo? Bueno, dónaselo en vida. Ahí sí, con la acreditación de la defunción, el donatario ya es dueño, ya no tiene que promover un juicio y no gastaste, previendo la economía y las situaciones, es obligación asesorar a todas las personas en ese sentido. ¿Podría nulificar o revocar? Una ¿Cuál donación. sería la causa principal para revocar un testamento? Bueno, eso es en juicio. Tiene ¿Cuál que es en ser juicio? seguido de nulidad de testamento, pero tiene que haber evidencias donde, pero ya es una situación delicada porque ahí involucras la fe del notario. En mi caso, pues papá es notario, nosotros tenemos el negocio, por así decirlo, de notaría pública. Entonces es como decir que el notario se prestó para hacer una situación donde el notario está obligado, cuando una persona va a otorgar un testamento, de verificar, hacer ciertas preguntas de modo, tiempo, lugar donde la persona esté totalmente apta para celebrar el testamento y fuera de cualquier hijo. Llega una persona a otorgar testamento con los hijos, me permiten, se sale, se le hace una serie de preguntas. Si la persona no está apta para celebrarlo, el notario no debe celebrar el testamento. Pero ha habido casos donde se puede anular un testamento, pero tienes que acreditarlo que la firma era falsa. Esa es la principal que me ha tocado ver, que la firma no es, o que la persona en el momento que dice el testamento que firmó resulta que yo sé que no estaba ahí, porque tengo pruebas, tengo fotografías, tengo elementos suficientes para decirle al juez, mire, aquí estaba esta persona en tal fecha y ahí está la que estaba en la oficina del notario en tal fecha. ¿Sí? La persona que es declarada en estado de interdicción, pero tiene que ser declarada. Por eso es muy importante. El notario no es perito, no es médico para establecer si una persona es apta o no, pero simplemente en su forma de operar, él tiene que cerciorarse que la persona es apta, que está consciente, que está lúcida para poder celebrar un testamento. Si no, no debe hacerlo. Pero el juicio es de nulidad. Y al unificar un testamento, ¿qué pasa? Se hace un intestado. Si, por ejemplo, un padre muere y no deja un testamento, pero no se deja una carta o algo así firmada con su puño y letra, ahí no se puede hacer nada si dicen, no sé, mis herederos son estos o algo. La condición es que sea registrado en el Estado. Hay varios tipos de testamentos, pero ese tipo de testamento no es válido. Tendría que estar registrado. Aún así, tiene que ser registrado en el asuntos notariales, en la dirección o en el registro público. Si no está registrado, aunque sea el testamento hológrafo, tiene que revestir ciertos requisitos. Testigos, la huella, son ciertas condiciones, pero no. Como en las películas. Exacto. Por ejemplo, cuando una persona muere, ahora sí que inesperadamente, y no tiene tiempo para hacer un testamento, y si tiene bienes para dejarle a su familia, ¿a quién le correspondería quedarse con esos bienes? O
¿qué pasaría si sucede eso? Si no hay un acta o un testamento que lo especifique para quién queda. Se abre la sucesión intestamentaria. En este caso, los gananciales de lo que comentaba ahorita, corre la misma suerte que en un divorcio. Es decir, la esposa de los bienes que se han adquirido como matrimonio, ella ya es dueña de la mitad, pero es proindivisa. Es decir, de una casa, no soy dueño de la parte donde tiene la alberca y el saloncito, no. Eres dueño de un todo, de un 50% proindiviso. Y el otro 50%, los hijos o los que se acrediten como herederos, van a repartirse en partes iguales. Y eso corre la suerte con todos los bienes. Pero la mitad, digo, ahí la esposa es la dueña del 50% en automático. Ella puede promover el juicio, puede abrir la sucesión, puede ser albacea, incluso tiene derecho a una parte como si fuera un hijo también. Pero digo, son situaciones muy particulares en cada caso. Pero también tiene derecho a una participación. Si son 4 hijos, ella puede también ser heredera de una cuarta parte. Además de que ella ya es dueña de la mitad de ese universo de bienes, ¿verdad? ¿Cómo andamos en tiempo? Vi que ya llegó nuestra maestra querida. Saluditos. En un divorcio voluntario, donde no se especifican bienes, después de dado el divorcio, si el hombre decide ir a pelear porque sí había bienes pero no se especificaron, ¿pasa algo? ¿O ya está divorciado ya? De hecho, me ha tocado incluso promover divorcios voluntarios donde no se liquida la sociedad. Puedes tener 2 casas. Mientras no haya conflicto, ese es el detalle. Es muy distinto cuando hay conflicto, cuando hay comunión entre las partes, que no hay problema, incluso con los niños, porque muchos se pelean, ¿no? Que el día del padre conmigo, que el día de la madre conmigo. La ley te dice que sea equitativo, que tenga su esparcimiento con ambos, pero no te dice, deberá estar el día del padre, no es tan específico en ningún reglamento, en ninguna ley. Pero ley. si no hay hijos menores de edad, o sea, que ya está establecido el divorcio, ya está hecho. Mira, los alimentos y los bienes no tienen nada que ver, porque mientras las personas vivan, los hijos no tienen nada que ver. La obligación es darles alimentos, que incluye medicinas, alimento, vestido, educación, pero en la medida que los va a dar. Si el hombre no trabaja, pues la mujer, la obligación es de ambos, pero en el caso que tú me comentas, si encuentran bienes posteriores, pues únicamente buscan la manera de liquidar la sociedad conyugal, porque puede haber desconocimiento o puede haber comunión entre las partes, decir, bueno, sí sabía que teníamos 2 casas, pero no quisimos liquidarlas, y ambos, uno tiene una casa, otro tiene otra, y el divorcio se da. Pero en el divorcio se especifica que no tuvieron bienes, que no hicieron bienes en el tiempo que estuvieron juntos. Bueno, si lo manifestaron así, y si había por parte de uno un dolo, una cuestión oculta donde sí había, pues el otro tiene el derecho, siempre y cuando haya sido durante su matrimonio. Pero todo eso es mediante juicio seguido, no es administrativo, tienes que documentarte, encontrar la escritura, la fecha de compra, para establecer, no, pues sí, en el 2002 nos casamos y en el 2003 compró esa casa y yo no sabía, pues tú eres también parte de ello. Okay, pero sí tienes ese derecho también. Gracias. Pues yo les agradezco mucho, quiero despedirme, no quiero despedirme sin agradecerles, Ana Lidia, muchas gracias, a la directora que no sé si esté por aquí presente, creo que no, por esta invitación, a las funcionarias, mi reconocimiento, a las distinguidas personalidades que nos acompañan del Estado de Nuevo León, de aquí de Tamaulipas, de esta ciudad, amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes, me siento bendecido por haberme permitido tener esta charla con ustedes, esta charla de amigos. Directora, un aplauso. Le digo que me siento como en casa, muy bendecido, muy agradecido por esta invitación, y pues pienso que ya cumplimos con dar una pequeña introducción a lo que es el Código Civil y a lo que hace esta labor tan inmensa que hace el Instituto por su parte, por su conducto. Muchas felicidades. Gracias. ¿Sí? Pero déjenme comentarles algo. Aquí el licenciado Félix, él está dentro de la dirección de institutos municipales de aquí de Nuevo Laredo, y les quiero comentar que la labor que hacen ahí es indispensable para el buen funcionamiento de nosotros. Siempre están disponibles, siempre están listos para venir a ayudarnos, cualquier cosa que se nos atora. Y bueno, te quería agradecer a ti y a Edgar Etienne.